¿Qué tal, amigos televidentes de la ciudad de Nueva York? Qué bueno poder estar con ustedes una vez más aquí en Punto de Vista, que cada semana llega a ustedes gracias a MNN, con la dirección ejecutiva de Zenaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo y la dirección técnica de Freddy Pinto y Carla Robles. Y un servidor, Carlos Cabrera, como siempre, les agradezco de que estén ahí, que podamos entre todos participar y conocer de las cosas que hablamos cada semana. Estamos en vivo este y todos los jueves a las 8 de la noche por nuestra página de Facebook MNN, el barrio Firehouse Community Media Center, donde pueden compartir el enlace y dar su punto de vista. Estaremos retransmitiendo este programa por todas y cada una de las compañías de cables aquí en Manhattan en Spectrum Canal 34. Verizon Fios Canal 33, RCN Canal 82. También este programa es transmitido en el condado del Bronx por BronxNet TV, en Optimum Canal 69. Además, nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube, MNN New York City, buscando Punto de Vista con Carlos Cabrera. Como si todo eso fuera poco, si usted no está hoy, entonces el domingo vamos a estar, pero por diferentes canales. En Manhattan, en Spectrum Canal 67, Verizon Fios Canal 36 y RCN Canal 85. Desde cualquier parte del mundo, usted va al internet y da mnn.org y hace clic en el canal 4. Eso es los domingos a las 8 de la mañana y usted puede verlo desde cualquier rincón del mundo. Los jueves estamos también en el internet, pero en mnn.org haciendo clic en el canal 1 de MNN. Mis amigos, como siempre, tenemos temas diferentes, tenemos darle las gracias. Ya veo toda la gente que está entrando. Ahí veo a Luis Santana, la gente que nos está viendo por la televisión, la gente que nos está viendo por YouTube, la gente que nos está viendo por las diferentes plataformas que estamos. Les agradezco de que estén ahí, que podamos entre todos. Cualquier pregunta, cualquier comentario lo pueden hacer ahí a través de Facebook o en cualquiera de las plataformas que estamos. De todo modo, hoy vamos a tener varios temas. Y el primero va a ser con la doctora Rosana de la Cruz. Ella es endocrinóloga y experta en medicina china. Así que le damos la bienvenida una vez más, doctora, que podemos hablar, ¿verdad? Y darle información a nuestros televidentes, a nuestra gente de la comunidad, para conocer diferentes cosas que nos benefician a todos. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos, por tenerme. Siempre es un honor y disfruto mucho estar aquí compartiendo. Igualmente para nosotros. Y teníamos, ¿verdad?, la inquietud, y vamos a traer a la doctora, que con todo ese background que tiene de medicina china, de muchísimas otras de las cosas que usted cubre ahí, porque en este tiempo, cuando viene, ya cambian las horas, la gente se altera y dice, pero ven acá, el otro día era clarito, ahora ya de noche, tan temprano, y viene la temperatura y cambian las horas y muchas otras cosas. Y de eso me gustaría hablar con usted, que es el trastorno de depresión estacional que afecta a tanta gente. Sí, bueno, es un trastorno que es muy común en países donde tenemos inviernos largos y donde, como tú dices, el sol se pone un poquito más temprano. Especialmente comienza en el otoño y hay muchos países que se preparan para esto y podemos hablar un poquito más tarde cómo hay algunos países que también tienen inviernos largos y que tienen cortos días y cómo ellos previenen este trastorno estacional. Y debo decir también que no es tan solo en este caso, nosotros también tenemos que estar al tanto, aunque estemos en otros países que no haya unos inviernos tan largos, podemos aprender un poquito de cómo observar cómo nos sentimos cuando las estaciones cambian, porque en República Dominicana, que está caliente también en diciembre, por ahí se pone un poquito fresco y comienza también a ponerse el sol un poquito más temprano. Pero aquí ya es excesivo. Como sabemos, ya a las 4:30 se pone el sol y
y ya está todo oscuro, es más corto el día y eso causa un trastorno de depresión. Inclusive el nombre en inglés se llama SAD, que es Seasonal Depression Disorder, que eso significa también, si tú lo traduces, tristeza. O sea, que hay un exceso de tristeza. Y relacionado a la medicina china, en el otoño es la estación de los pulmones, por eso hay personas que dan muchas alergias. Entonces, ahí también se acumula la tristeza, la nostalgia. Podemos sentir un poquito más nostálgico durante esa estación. También es parte de dejar ir cosas que llevamos, ¿verdad? Como así mismo como los árboles dejan ir las hojas, podemos también nosotros deshacernos de cosas que ya no necesitamos. Pero bueno, todo eso está combinado no solo con la medicina china, pero el diario vivir y las estaciones que nos afectan definitivamente. Yo creo que los seres humanos, ¿verdad? Tenemos la capacidad de podernos adaptar. Qué bueno, podemos hablar con profesionales como usted y hablar de este tema, porque uno viene de otros países que no es igual, pero es bueno irnos adaptando y saber, conocer que tal como usted dice, ¿verdad? En este tiempo es diferente. Hay gente que quizás cuando está mojando las flores puede hablar con el vecino, puede hablar con el otro, con el que pasa por ahí, pero ya con el frío todo el mundo se acobacha ahí y va y ya uno está más solo, más se deprime, tal como usted dice la gente. Pero es bueno que irnos adaptando a eso. Yo tengo, ¿verdad? Una anécdota. Yo tenía una tienda por allá en el Bronx y vino a visitarme alguien de República Dominicana. Y él me decía, estoy mirando y no entiendo por qué un país tan poderoso, ¿cómo es posible con una sequía tan grande que mira, no hay hojas? Porque en los países de nosotros, ¿verdad? No viene el otoño así como aquí, que se seca Claro. la cosa. Yo tuve que decirle, no, es que las hojas se caen todas en el otoño, pero en primavera van a volver. Él estaba de visita y yo dije, no es una sequía. De todos modos, Sí. doctora, es que bueno, ¿verdad? Que podemos enfocar este tema y que la gente sepa también cuáles son los síntomas Sí, de en este. ese caso, sí, definitivamente hay síntomas que se pueden sentir. Ah, Algunas veces podemos ya estar cargando con algunos de estos síntomas y casi no nos damos cuenta porque estamos envueltos en ellos, pero vamos a experimentar mucho más fatiga, nos sentimos un poco más cansados, queremos descansar más. También vamos a sentir ese deseo de comer más carbohidratos, más arroz, más víveres, más pan. Y eso también conlleva a un poco más de inflamación, porque de la manera que nos nutrimos, también vamos a tener algunos síntomas de dolores en las articulaciones. Aparte de eso, paramos de socializarnos, nos aislamos un poco porque nos da un poco de tristeza. Y entonces, relativamente al verano, como tú dices, la primavera, cuando nos vemos todo afuera, la persona como que están ya en su casa y eso puede empeorar. El aislamiento junto con el deseo de estar en casa y de descansar constantemente con mucho sueño. Podemos dormir 10, 15, 12, 9 horas y todavía estar cansados. Esos son todos síntomas de este trastorno, que es estacional. Y se ha descubierto que muchos de estos síntomas desaparecen una vez que llega la primavera y especialmente el verano, aunque hay personas que le encanta el invierno, pero aún también tienen esos síntomas. Definitivamente, yo creo que, ¿verdad? Tal como decíamos, es bueno irnos acostumbrando, o por lo menos estar al tanto de que eso pasa. Y así Sí. buscarnos algo, cómo socializar, cómo ir a un lugar donde podemos jugar baraja, jugar dominó, llegar a hablar con el vecino un ratito, cada quien en otro lugar, pero para irnos comprendiendo esto. Y dígame una cosa, doctora, ¿quiénes son los más afectados de este problema? Bueno, tú sabes que me especializo en la salud de la mujer, entonces definitivamente la mujer. Y estos síntomas pueden comenzar en los 20 y en los 30.
Empeoran aún más ya cuando estamos en la perimenopausia y la menopausia, porque ya por ende tenemos muchas cosas que cambian emocionalmente, mentalmente y también físicamente, pero podemos comenzar a sentir estos síntomas en los 20 y los 30. Y el porcentaje es mucho más alto cuando se afecta más la mujer. Y la razón por la cual esto pasa son por los ciclos hormonales. Vemos que hay un cambio de estrógeno, de progesterona, por los ciclos del mes que pasamos. Y por eso nos afecta más, por las hormonas, las Sí, señales que son las hormonas. que son, ¿verdad? Y bueno, ese otro tema, como usted lo ha desarrollado bastante bien en otras oportunidades aquí, que es bueno estar pendiente, las mujeres, ¿verdad? Las parejas de las mujeres, saber Sí, de que la perimenopausia, la menopausia, vienen cambios hormonales, y estar más consciente de esa realidad para llevarnos mejor entre todos. así es. También para buscar soluciones, porque algo que yo veo mucho en las clínicas que tenemos es que si tú sabes de dónde se origina el problema, como que eso nos da paz. Lo peor es uno no sentirse bien y no saber por qué. Pero una vez que podemos observar y descubrir, también podemos trabajarlo y tomar acción que nos haga sentir mejor. Eso es empoderarnos, ¿verdad? Poder tener la información y los recursos y buscar ayuda. Pero si no sabemos por qué, solamente nos sentimos horrible, entonces eso empeora los síntomas. Doctora, ¿y qué podemos hacer para evitar esta condición de la depresión estacional? Bueno, yo estaba leyendo un artículo de Dinamarca y otros países donde tienen estas estaciones muy extendidas, donde, bueno, ellos se preparan y esos países que tienen esas estaciones tan extendidas donde hay mucho frío, hay poco sol, viven una vida muy feliz durante el invierno. Y la razón por la cual es porque ellos se enfocan en crear un estilo de vida para tener gozo y para disfrutar basado en esa estación. Algunos ejemplos de esto es planearlo con tiempo a través del año que vamos a hacer. Nosotros somos muy buenos planeando las vacaciones, el Thanksgiving, las Navidades. Esas cosas se pueden planear. Algo tan simple como ponerse colores un poquito más vibrantes, como el color rojo, colores que no sean tan opacos. Quitarnos la ropa del trabajo cuando lleguemos a casa, porque así podemos relajarnos y sentirnos más cómodos. Tener colchas que nos puedan dar esa suavidad. Ayudarnos también en las relaciones. Yo recomiendo mucho, algunas veces siempre buscamos comer cuando llegamos a casa, pero hacer hasta una caminatita, aunque esté frío afuera con nuestra pareja por 10, 15 minutos, eso nos conecta en nuestra familia o puede ser con nuestros hijos o con cualquier persona que estamos un poquito distante durante este tiempo. Eso nos puede quitar un poquito de esa apatía, ¿verdad? De esa tristeza y esa fatiga. Y hay que trabajarlo y planearlo antes de que llegue el tiempo, porque ya otra cosita que la mayoría de personas aquí en Nueva York, y puedo decir que en otros estados también donde hay más sol, están deficientes en vitamina D3. Esta es una estación fenomenal para tomar alrededor de 5,000 unidades de vitamina D3 de buena calidad, que sea un suplemento de buena calidad. Esas cosas pueden ayudar mucho a combatir este trastorno de depresión estacional. No Qué, podemos esperar a la primavera, al invierno, sintiéndonos horrible, porque podemos vivir con gozo y vitalidad hoy. qué buena, qué alimentación es buena durante este tiempo. En ese tiempo, basado en la medicina china, las comidas negras, como las habichuelas negras, el arenque, las semillas de comino negra y de sésamo negro, todas las comidas negras, las comidas color naranja, como son la oyama, puede ser la zanahoria, la batata naranja, son muy buenos nutrientes para prepararnos, no tan solo para este tiempo del otoño, también para el invierno. Y hacer caldos. Los caldos sean de hueso, de vegetales, para tomar una copa o dos al día, sea antes de la comida.
Eso ayuda también a hidratar el cuerpo, que puede combatir la fatiga. Son cositas que podemos hacer una vez a la semana, preparar eso y tenerlo ahí para no tener que hacerlo cada día y estar preparados. Y el sistema inmune, ¿cómo puede fortalecerse durante este tiempo? Que mucha gente que le da un flu, que le da una gripe y esas cosas. Sí, la mejor manera de combatir, bueno, muchas veces está salir en la mañana. Hay algo que se llama, bueno, hay una sustancia que cuando nosotros nos despertamos en la mañana se llama adenosina, ¿verdad? Esta es la sustancia que nos mantiene como un poquito dormidos. Generalmente aquí en este país hacemos inmediatamente, tomamos café y el café básicamente esconde la adenosina. ¿Qué pasa? Que cuando pasa el efecto del café, esa adenosina está ahí todavía y por eso nos da más fatiga. Entonces, la mejor manera de combatir esto es exponernos al sol también en la primera media hora de nuestro día. Puede ser 10 minutos. También hay algunos recursos que podemos usar. Hay unas cajas que imitan la luz del sol y la podemos comprar y tenernos en la habitación para así traer la luz del sol. Bueno, es la tecnología que tenemos hoy en día, que es muy buena, y eso se obtiene a través del internet y es muy efectiva, y se ha descubierto que ayuda mucho a bajar la melatonina y a mover la adenosina, que por eso es que podemos estar muy fatigados a través del día. Una vez que se va el efecto del café, vuelve la adenosina y ahí nos mantiene como así, como en las nubes, como que no sabemos lo que vamos a hacer en el día y muy cansados. Ahora, en otro aspecto, porque usted es especialista también en acupuntura, Sí. ¿cuáles son las afecciones por lo que la gente va más a sus centros respecto a la acupuntura? Las más comunes. En el caso de nosotros, porque nos enfocamos en la salud de la mujer, en el balance hormonal, cambios hormonales de perimenopausia, menopausia, infertilidad, eso está muy, muy presente en nuestro día por los cambios de la sociedad, el estilo de vida, dolores de cuerpo y muchas veces simplemente el no saber qué está pasando y no encontrar respuesta en la medicina convencional, porque mientras las escalas están completamente normales, nosotros puede que no nos sentimos bien. Entonces, cuando no encontramos respuesta, como dicen, a eso ni el médico chino lo sabe, pues la medicina china puede descubrir muchas cosas antes de que se conviertan en enfermedades. Y por eso eso es lo más común que vemos en las clínicas. Y qué honor poder trabajar en este campo y servir a nuestra comunidad. Y háblenos una vez más acerca de las localidades y servicios que ofrecen ustedes en esas localidades. Sí, estamos en Broadway, la 187 en Manhattan, en el 4386 en Washington Heights Wellness y también en la 259 en Riverdale, en el Bronx. Y usamos diferentes modalidades. Nos enfocamos en la salud de la mujer. Lo que queremos es traer gozo y vitalidad, porque sabemos que se puede vivir una vida llena de gozo y vitalidad y recuperar esa salud que nos merecemos todos. Usamos la medicina china, que incluye la acupuntura, cambios de estilo de vida. También usamos hierbas, medicina medicinal. Estamos certificados nacionalmente como herbólogos, todos los practicantes que tenemos. Y también la medicina funcional. Ahí tenemos muchos exámenes que podemos hacer junto con los suplementos y una nutrición funcional donde podemos combinar la medicina china con la medicina funcional para que la salud pueda ser óptima. Y bueno, comenzamos con una consulta gratis siempre para ver cómo le podemos ayudar. Y que se sepa que los hombres también pueden venir a su Claro centro. que sí. Sí, bueno, sabemos que eso, la mayoría de veces siempre la mujer anda buscando ayuda, pero siempre traen las parejas, las familias, los hermanos, una vez, y definitivamente tenemos muchos pacientes que son hombres y que quieren ayuda también y siempre ayudamos, porque también hay cambios hormonales y esto también afecta, ¿eh? Afecta la salud y afecta el bienestar. Aunque no estemos completamente enfermos, podemos vivir una mejor calidad de vida. Definitivamente. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Verdaderamente, cada vez que nos juntamos, tenemos informaciones muy, muy provechosas para nuestra comunidad.
Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos, y a tu equipo. Para mí siempre es un honor. Qué bueno, igualmente para nosotros. A ustedes, amigos televidentes, vamos a continuar y vamos a continuar hablando de, de lo que está pasando en este país, lo que está pasando en nuestra comunidad. Y lo primero que queremos hacer es, antes de poner el siguiente video, es nuestras oraciones y solidaridad con los familiares de los fallecidos en el vuelo 587 de American Airlines con destino de Nueva York a la República Dominicana, donde muchas personas fallecieron, muchas amistades nuestras fallecieron, gente reconocida en nuestra comunidad y personas que conocíamos, familiares en muchos casos. Así que nuestra solidaridad, nuestras oraciones, porque eso es un dolor que sigue ahí. Uno cada vez que pasa lo recuerda nuevamente y verdaderamente vamos a ponerlo en nuestras oraciones y vamos a ver un reporte acerca de la celebración o el recordatorio de este año respecto a las víctimas que fallecieron en el vuelo 587. Veamos. Hoy es día de la recordación y dolor para muchas familias de nuestra área y es que es el aniversario del accidente aéreo del vuelo 587 de American Airlines que se estrelló en Queens en el 2001. Así es, y bueno, como cada año se llevó a cabo lo que es esa ceremonia de recordación en la zona de los Rockaways, donde el avión cayó a tierra. Hace 23 años la aeronave viajaba entre la Gran Manzana y la República Dominicana. 260 personas perdieron la vida durante el accidente. 176 eran estadounidenses y 68 dominicanos. Escuchamos. Pero el alcalde ha dicho de que en un momento donde aunque pasaron 20 años, todavía sentimos las penas. Y que es muy importante decir cada nombre, porque detrás de cada nombre lo importante es recordar los bellos momentos, la bella historia, lo que pasamos con ellos. Y estamos seguros de que lo que quieren nuestros familiares es que nosotros cambiemos esas lágrimas que siempre van a salir por una sonrisa, recordando los bellos momentos que vimos con ellos. Escucharon uno de los directores de aquí de la ciudad de Nueva York, y Dani Rodríguez. El accidente desató especulaciones ya que ocurrió solo 2 meses después del atentado terrorista del 11 de septiembre. La investigación también reveló que el accidente fue causado por el uso excesivo del timón del avión, lo cual provocó que el estabilizador vertical se desprendiera de la nave. Definitivamente, señor, eso fue una gran tragedia. Y una tragedia tan cerca, apenas 2 meses después del fatídico ataque a la Torre Gemela, al World Trade Center. Fue 2 meses después de esa tragedia que afectó tanto a Nueva York y a los Estados Unidos y al mundo. Otro tema que yo quiero hablar con ustedes es, ¿verdad? Ver el gesto tanto del presidente Biden, Joe Biden, como también el presidente Obama en las 2 victorias de Donald Trump. Y demostraron la clase, demostraron el reconocimiento de lo que es el sistema democrático. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Cuando Trump ganó la primera vez, Obama invitó a su esposa, Trump lo llevó a la Casa Blanca, hablaron, y de igual manera lo hizo Joe Biden en el día de ayer. Y eso es la democracia, eso es la democracia. Tal como yo decía la semana pasada, ¿verdad? Los griegos decían, voice populis, voice Deus. La voz del pueblo es la voz de Dios. El que ganó, ganó. El que perdió, perdió. Y quisiéramos nosotros que los enfermos políticos dejen la pasión y hay que ya saber, se ganó. Vamos a dejar 4 años para volver a hablar de lo mismo, pero seguir hablando lo mismo. Estos 4 años se ha pasado en politiquería. O sea, parece que los países nuestros
están influenciando más en esta gran nación que era la que daba ejemplo a otros países. Pero esta nación se está pareciendo más a las politiquerías baratas de los países nuestros. Así que vamos a ver cómo como pueblo en qué podemos coincidir para no estarnos matando los unos a los otros. Creo que fue un gesto tanto de Biden como de Obama cuando lo hizo, porque cuando Biden ganó, el presidente Trump no lo invitó, no quería hablar de eso y ni siquiera fue a la toma de posesión de Biden. Y la democracia no es así. Así que bueno, que ese es un gesto y así deberíamos actuar nosotros. El que ganó, ganó, el que perdió, perdió. Vamos a ver a propósito de eso, ¿por qué en Estados Unidos algunos votos valen más que otros? O sea, en todos los otros países la gente gana por el voto popular, que de paso podemos decir que por más de 20 años esta es la primera vez que el Partido Republicano gana el voto popular y el voto electoral. Pero vamos a conocer cómo funciona eso del voto electoral y por qué el valor de esos votos valen más en algunos estados que en otros. Veamos. Algo está fallando en Estados Unidos. Es una de las democracias más antiguas del mundo, pero solo te da a elegir entre republicanos y demócratas. Alguien puede convertirse en presidente sin tener la mayoría de los votos y un voto en Wyoming vale casi 4 veces más que un voto en California. Normal que mucha gente no esté contenta. I think the voting system is fine. I think the two-party system is the issue. If you have another version, if you have another view, if you have something that blends the two, you don't have a space. It's kind of odd because a lot of people, well, my age specifically, are deciding that voting isn't as important as they realize. We don't need that anymore. We need to have the popular vote determines the winner. Es un sistema que apenas ha cambiado en los casi 250 años de historia estadounidense. Vamos, que es tan actual como Mozart o como la máquina de vapor. Fue diseñado para favorecer a ciertas personas, concretamente a los blancos esclavistas. Y hoy, spoiler, sigue favoreciendo a ciertas personas. Quienes lo defienden dicen que es vital para defender los intereses de los estados más pequeños, para evitar una tiranía de la mayoría. Pero, ¿cuán democrático es el sistema electoral de Estados Unidos? En realidad, en Estados Unidos no es la población la que escoge directamente cada 4 años al futuro presidente o la futura presidenta. Sí vota por uno de los dos candidatos, pero lo hace a través del colegio electoral. Cada uno de los 50 estados y Washington capital tienen un número determinado de electores que componen este colegio electoral. En total son 538 y para llevarse la presidencia, un candidato necesita ganar el voto de 270 electores. El número de electores que tiene cada estado equivale al número de representantes que tiene en el Congreso. Pero ahora la cosa se complica. Los estados menos poblados tienen más electores en proporción que los estados más poblados. Te pongo un ejemplo. Wyoming es el estado con menos electores, tiene 3. California, por su parte, es el estado más grande, tiene 54 electores. Pero un elector en Wyoming representa a poco más de 192.000 personas, mientras un elector de California representa a más de 722.000 personas. O, visto de otra manera, el voto de una persona en Wyoming tiene casi 4 veces más peso en el colegio electoral que el voto de una persona en California. Cuando los padres fundadores de Estados Unidos se inventaron este sistema en 1787, querían equilibrar el poder entre los estados. Querían evitar que los estados más grandes, solo por ser más grandes, tuvieran mayor influencia a nivel federal. Pero también había otros intereses involucrados. There would be a big regional disadvantage because a significant part of the southern population consisted of enslaved African Americans who have no rights at all. Los estados sureños temían que un gobierno federal pudiese acabar con su base económica, la esclavitud. Así que propusieron contar a los esclavos como parte de su población, para así ganar más representación en el Congreso y más en adelante en el colegio electoral. Esto, aunque para todo lo demás los esclavos no contaban como personas y obviamente no tenían derecho a votar. Y por esto mismo los estados abolicionistas del norte dijeron que con ellos no. Pero llegaron a un compromiso. Un esclavo contaría como 3/5 de una persona. Así, los estados sureños lograron sobrerepresentación en el Congreso y más en adelante
adelante en el colegio electoral, moldeando el sistema político en su favor. Hoy en día no son necesariamente los estados del sur a los que beneficia el colegio electoral, pero siguen siendo estados más bien rurales y con menos población. Pero, aparte de todo esto, hay otra razón por la que muchos ponen en duda la legitimidad del colegio electoral. Imagina que te presentas a unas elecciones, ganas la mayoría de los votos, pero no te conviertes en presidente. También le pasó a Hillary Clinton en Estados Unidos en 2016. Tenía casi 3 millones de votos más que Donald Trump, pero Trump ganó las elecciones. So now the idea is you could get a radical disjunction between the popular vote and the electoral vote, and I think most of us think that the popular majority is the true measure of the sentiments of the American people. So yeah, it's a big problem. En los cientos de años de historia de Estados Unidos esto ha ocurrido 5 veces, pero 2 de esas en los últimos 25 años. ¿Qué significa esto para la sociedad estadounidense? Yo creo que eso lo que está produciendo es todavía más desencanto en una sociedad que ya está muy polarizada, que está desmovilizada y que sienten que realmente las elecciones no cuentan como deben de contar y que su voto no tiene la importancia que debe tener. Que alguien pueda convertirse en presidente sin ganar el voto popular es posible gracias a un mecanismo que en otras democracias sería impensable. En la política de Estados Unidos o te llevas el pastel entero o te quedas sin nada. Eso hace que solo 2 partidos, el demócrata y el republicano, tengan posibilidades realistas de ganar. Es un sistema que no deja mucho espacio para matices. El candidato presidencial que gana la mayoría del voto popular en un estado se lleva todos los electores del colegio electoral de ese estado. Menos Maine y Nebraska, todos los estados aplican este sistema. Es decir, si un candidato gana, por ejemplo, en California con el 51% de los votos, se lleva el voto de todos los 54 miembros del colegio electoral de California, sin importar que el otro 49% de los votantes haya elegido a otro candidato. Imagínate, en un caso así, casi la mitad de los votantes queda sin representación. I mean, why should I vote in California under a theory of opportunity costs? Of course, I just did it by mail. There are other measures I care about, but this is a solidly blue state, and the largest state. So my vote, is in terms of the theory of opportunity costs, is irrelevant. En 2020, Joe Biden ganó a Trump en el estado de Georgia por 12.284 votos, llevándose así los 16 electores del colegio electoral. En Arizona ganó por 10.457 votos y se llevó los 11 electores. Y en Wisconsin, por 20.682 votos, se llevó 10 electores. Si estas poco más de 42.000 personas hubiesen tomado otra decisión en las urnas, los últimos 4 años hubiesen sido muy diferentes. 42.000 personas en un país con más de 343 millones de habitantes. Pocas personas en pocos estados tienen mucha influencia sobre el resultado electoral. Seguro que has escuchado hablar de los estados rojos y los estados azules. Hay estados en los que tradicionalmente suele ganar un partido u otro. En Nueva York, por ejemplo, no ha ganado un republicano en 40 años y en Texas es muy improbable que gane un demócrata. Pero hay estados en los que la cosa no está tan clara. Este año son, por ejemplo, Pensilvania o Nevada. Estos son estados pendulares o estados bisagra y estos son clave. Entonces vuelcan toda su campaña en estos 7 estados bisagra, que son un poco la clave donde se va a decidir la elección. Entonces lo que se genera es que en el resto del país hay esta sensación de decir, bueno, nosotros no contamos. En estas elecciones, por ejemplo, Pensilvania, con sus 19 electores, es un estado pendular decisivo. Las campañas de Kamala Harris y Donald Trump parten de que quien gane aquí posiblemente gane las elecciones. Y esto se ha hecho notar. El comité político de Trump, MAGA, se ha gastado 4 de cada 5 dólares en este estado. Y la campaña de la candidata demócrata Kamala Harris, junto con sus aliados, ha invertido casi 50 millones de dólares en Pensilvania. Y los candidatos no solo se gastan mucho dinero en los estados pendulares, aquí también intensifican su retórica partidista. I think it's true that the idea that the United States now consists of blue and red states or purple states that are, the battleground states. I do think it reinforces. I don't think it's created it, but I think it's reinforced the intense partisanship. Get rid of the Electoral College and make it the popular vote. Period. End of story. Your vote has to count.
La primera vez que se puso sobre la mesa la idea de eliminar el colegio electoral fue en 1816, pero los legisladores de los estados del sur bloquearon la iniciativa porque decían que sería perjudicial para ellos. Luego, en 1969 se volvió a intentar. Ambos partidos apoyaban la moción, que incluso fue aprobada por la Cámara Baja, pero bloqueada en el Senado. ¿Por quién? Exactamente, por los senadores de los estados del sur. No todo el mundo está insatisfecho con el sistema, por algo se ha mantenido tantos años. Primero, que obliga a los candidatos a ir a zonas poco pobladas, pensemos el estado de Nevada con solo 3 millones de habitantes, a hacer campaña, y no solo si se eligiera por voto popular al presidente en las grandes ciudades como Houston o Los Ángeles. Una segunda razón es que le daría claridad el colegio electoral a aquellas elecciones a presidente donde el ganador obtiene menos del 50%. Esto no tendría la mayoría, pero el colegio electoral le reviste de legitimidad. Cambiar el sistema electoral de Estados Unidos es muy complejo. Requeriría una reforma de la Constitución y requeriría consenso. Y consenso es precisamente lo que no hay en este país, como hemos visto. Así que por el momento todo se queda como está. Ese reporte habla, ¿verdad?, de algo que yo me he cansado de explicar aquí. Y es el asunto de los péndulos. Mire cuántos millones se gastaron en los 7 estados péndulos. Los 7 estados que en estas elecciones no se etiquetaron. No sabían si iban a ganar republicanos o demócratas. ¿Y quiénes se beneficiaron? Los hoteles, los restaurantes, los buses que llevaron a la gente a esos mítines, la comida que compraron en esos 7 estados. Millones se gastaron en publicidad, las estaciones de radio y televisión de esos estados se fortalecieron económicamente. ¿Sabe qué? No pasó en los otros estados donde somos o azules o rojos. ¿Sabe por qué? Porque nos etiquetaron como los burros. Que usted, los burros y la vaca, cuando usted compra una vaca, tiene un sello con candela y le pega el nombre, la estampa de la finca suya, para que sepan que si se pierde, de quién es. Así mismo están la gente de los estados azules o los estados rojos, estampados. ¿Y sabe para qué cómo van a seguir así? Estampados. ¿Y qué van a hacer? Tanto los demócratas como los republicanos van a hacer lo que le da la gana con usted. Vaya aquí a Washington High, vaya ahí al Bronx y pregunte cuántos candidatos hay republicanos hay. ¿Cuántos candidatos? ¿Y quiénes son esos candidatos? Ni le importa. Y vaya a ver a esos estados rojos igual. ¿Cuáles son los candidatos demócratas? Ni le importa. ¿Sabe por qué? Qué pena que los seres humanos nos dejamos así manipular tan fácilmente. Dice nuestro amigo Francisco Olivo desde el Bronx, ¿verdad? Dice ahí, ganó una dictadura con apoyo popular. Gracias, Francisco. Sin embargo, ¿saben qué? Las elecciones traen consecuencias. Las elecciones traen consecuencias y la gente vota por lo que cree. Y hay que asumir con madurez lo que ganaron, asumir con madurez, lo que perdieron, asumir con madurez. Sin rabiaca, sin tirarse, sin ir a no aceptar unas elecciones. No. La democracia no es eso. Hay que ser maduro y hay que ser maduro en la victoria y maduro en la derrota. Sin embargo, tal como decía ella, ¿verdad? Este es un país que está polarizado, este es un país que está dividido, completamente dividido. Ustedes vieron que hasta el último momento ya las encuestas, ya no querían ni siquiera hacer encuestas porque no se sabía quién, para dónde iba ni para dónde venía. Así que a mí no me sorprende. Lo que Trump vaya a hacer o no haga, ya la gente votó por él. Ya la gente votó por él, que puso a quien sea que va a poner ahí. Esa es su prerrogativa como presidente. Allá él. Usted, el que votó por eso, votó exactamente por cada una de las cosas que él dijo. Así que no vengan a sorprenderse, ni mucho menos, porque lamentablemente él dijo exactamente lo que iba a hacer. Y yo espero en mi mente, ¿verdad?, que eso es exactamente lo que iba a hacer y que la gente votó por él, por lo que él decía que iba a hacer. Seamos maduros. Vamos a ver ahora qué esperar de un segundo mandato de Donald Trump, según nos dice la BBC Mundo. Veamos.
Donald Trump arrasó en las elecciones de Estados Unidos. Su clara victoria de este martes frente a Kamala Harris lleva al republicano de vuelta a la Casa Blanca tras abandonarla en enero de 2021. Es la segunda vez en la historia de Estados Unidos que un presidente gobierna en 2 periodos no consecutivos tras Grover Cleveland, quien lo logró a finales del siglo XIX. Cuando se lanzó a por la presidencia en 2015, el empresario no contaba con el apoyo de parte del Partido Republicano. Sin embargo, con sus posturas a veces controversiales, construyó rápidamente una base sólida de seguidores que, como muestran los resultados de estas elecciones, ha ido en ascenso. Pero ¿qué podemos esperar de este segundo mandato de Trump? La medida estrella de Trump durante esta campaña tuvo que ver con la inmigración. On day one, I will launch the largest deportation program in American history. El republicano lanzó un discurso anti-inmigrantes culpándoles tanto de un supuesto aumento de la delincuencia como del incremento en el precio de la vivienda. Según las estimaciones del Centro de Estudios Pew, en 2022 había en Estados Unidos unos 11 millones de migrantes indocumentados, aunque Trump y su campaña aseguraron que son muchos millones más. La pregunta es, ¿podrá llevar a cabo su masiva deportación de inmigrantes? Muchos expertos alertan que esta medida sería costosa y difícil de acometer y que podría tener efectos negativos sobre ciertas áreas de la economía que dependen de mano de obra indocumentada. Los indocumentados representan en torno al 17% de los trabajadores agrícolas y el 13% del sector de la construcción. Trump también plantea obligar a los solicitantes de asilo a permanecer en México hasta que sus peticiones sean aprobadas y eliminar el derecho a la ciudadanía a los hijos de indocumentados nacidos en Estados Unidos. Una de las principales preocupaciones de los votantes en estas elecciones fue la economía y en particular la elevada inflación después de la pandemia de COVID-19. Y muchos de ellos tenían en mente el buen desempeño de la economía estadounidense durante el gobierno de Trump, que coincide con el periodo de antes de la llegada de la pandemia. Por eso la pregunta es, ¿qué ocurrirá en los próximos años? Bueno, Trump prometió una bajada en las tasas corporativas y eliminar los impuestos sobre las propinas y sobre los pagos que reciben de la Seguridad Social los pensionados. También propuso aumentar la explotación de combustibles fósiles y dijo que logrará reducir el costo de la vivienda con un programa de construcción de casas en tierras federales. Asimismo, aseguró que impondrá un sistema de aranceles del 10 al 20% a la importación de la mayor parte de los productos extranjeros. En esta política, China ocupará un lugar central. Trump contempla establecer aranceles del 60% a todos los bienes importados desde ese país e incluso prometió adoptar un plan de 4 años para eliminar la importación de bienes esenciales procedentes de China. Es previsible que si Trump adopta estas medidas, la guerra comercial con Pekín se intensifique. El aborto asoma como un tema más delicado para Trump. En su primer gobierno estableció una supermayoría conservadora en la Corte Suprema de Justicia y esa mayoría derogó en 2022 el derecho al aborto a nivel federal, que estaba vigente desde 1973, un fallo que aún divide a los estadounidenses. Por causa de estas prohibiciones, ha habido casos de mujeres que han muerto debido a que los médicos no les prestaron la atención sanitaria requerida por temor a ser procesados penalmente. Así que, aunque hay muchos que apoyan la medida, el tema también se ha convertido en una especie de piedra en el zapato de los republicanos a nivel electoral. Así que Trump hizo una especie de juego de equilibrismo durante la campaña. Por un lado, se adjudicó como un éxito propio la derogación de este derecho por parte de la Corte Suprema, pero al mismo tiempo evitó fijar una posición firme diciendo que cada estado debe decidir sobre la regulación de este asunto. ¿Y qué se puede esperar en su segundo mandato? Durante la campaña, Trump negó que en caso de llegar a la Casa Blanca fuera a firmar una prohibición nacional del aborto y llegó a criticar la legislación de Florida que prohíbe esta práctica después de la 6ª semana de embarazo. Pero también dijo que se opone a una iniciativa electoral en ese estado para establecer el derecho al aborto. De cara al exterior, Trump siempre ha defendido una política aislacionista bajo el eslogan Estados Unidos primero. Y su programa de gobierno se basa en la llamada Agenda 47, que tiene entre sus objetivos prevenir la Tercera Guerra Mundial y restablecer la paz en Europa y en Medio Oriente. Pero su llegada a la Casa Blanca puede causar dudas entre sus aliados. Por ejemplo, la ex subsecretaria general de la OTAN, Rose Guttenmüller, dijo a la BBC que a los socios europeos de Estados Unidos les preocupa un regreso de Trump por su amenaza de retirarse de la OTAN.
Y otra de las mayores preocupaciones es la guerra en Ucrania. Trump dijo que si él hubiera estado en la Casa Blanca, esa guerra no habría ocurrido y que si vuelve al poder pondrá fin a esa guerra en 24 horas a través de un acuerdo negociado con Rusia. Aunque sus críticos creen que con esto lo único que logrará es darle mayor fuerza a Vladimir Putin. Con respecto a la guerra en Gaza, Trump se declaró como el protector de Israel, aunque hizo llamamientos para que el gobierno de Benjamin Netanyahu consiga la victoria pronto y regrese a la normalidad. También prometió expandir los llamados Acuerdos de Abraham que él ayudó a establecer en 2020 y a través de los cuales 4 países árabes acordaron normalizar relaciones diplomáticas con Israel: Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahrein y Sudán. Por último, Trump pretende que su segundo mandato sea más eficaz y que sus objetivos no se vean obstaculizados por los funcionarios de carrera que no concuerdan con sus ideas. Por esto, el plan de Trump es que el primer día se firme una orden ejecutiva que le permita colocar a personas de su confianza en posiciones clave del Ejecutivo que tradicionalmente han sido cubiertas por funcionarios de carrera. Esto es algo que entusiasma a los trumpistas, pero que genera preocupación entre sus críticos. Por ejemplo, Barbara Perry, profesora de estudios presidenciales en el Centro Miller de la Universidad de Virginia, advierte que reemplazar a los funcionarios privaría a la administración pública del conocimiento y la experiencia que estas personas han acumulado trabajando durante décadas. Veremos cuáles de estos planes se concretan cuando asuma la presidencia en enero de 2025. El interés nuestro es poner estos videos, inclusive usamos mucho, la BBC es de Europa, para eso, porque la prensa está muy polarizada aquí. La gente va a la escuela de comunicación, pero al final se hacen fanáticos y son parte de las manipulaciones de la gente. Y es bueno que usted saque sus propias conclusiones a ver esto. Por ejemplo, el presidente dice, ¿verdad?, que quiere estar aislado, que quiere ver. Sin embargo, no podemos ser una isla como nación. Nadie, los países que han estado aislados no ha tenido buenos resultados. Sin embargo, vamos a ver otro video acerca de cómo podría cambiar el mundo con el triunfo de Trump. El de Trump ha sido un triunfo histórico. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Ganó con amplia mayoría tanto el voto popular como el colegio electoral y regresa a la Casa Blanca con la promesa de hacer grandes cambios en Estados Unidos y en temas como migración y economía. Pero su regreso a la Casa Blanca también puede remodelar la política exterior. Aquí respondemos a 4 preguntas sobre cómo puede cambiar. Una que muchos se hacen es si realmente hará deportaciones masivas como prometió y cómo esto puede afectar a América Latina. Trump ha dicho que comenzará la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos. Y este tema, según expertos, tiene potencial para convertirse en un punto de fricción con la región y principalmente con México, teniendo en cuenta que la mitad de indocumentados en Estados Unidos son mexicanos. Si él empieza a aplicar esa política, generaría una reacción muy fuerte en México sobre todo, pero yo creo que en toda América Latina, porque es un acto bastante agresivo y también va a afectar mucho las economías latinoamericanas, porque muchos de ellos dependen de remesas. Trump se ha comprometido a poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados y a librar una guerra contra los cárteles de la droga mexicanos. Y el año pasado sugirió que ampliaría sus anteriores y muy controvertidas prohibiciones de viaje a personas de varios países de mayoría musulmana. Pero hay analistas que piensan que Trump se encontrará con barreras legales para sus planes, como sucedió durante su primer mandato, cuando los tribunales intervinieron en decisiones como las prohibiciones de viaje. Además, según expertos en temas migratorios, su plan de deportación chocará de frente con la realidad de que el gobierno federal no tiene los recursos para detener y expulsar a las personas en la cuantía que Trump promete. Y en un mundo que enfrenta 2 grandes conflictos en este momento, la guerra en Ucrania y la de Israel en Gaza y el Líbano, muchos se preguntan qué pasará ahora que Trump regresa al poder.
Donald Trump lleva mucho tiempo criticando los miles de millones de dólares de ayuda militar estadounidense que han llegado a Ucrania desde la invasión a gran escala de Rusia en 2022. Y cuando fue presidente se mostró cercano a Vladimir Putin. Ahora ha dicho que se compromete a poner fin a la guerra en 24 horas si es elegido. Él asegura que con una llamada lo soluciona, pero en realidad no ha dado detalles de cómo. En cualquier caso, el comentario ha suscitado el temor de que podría presionar a Ucrania para que ceda territorio a Rusia. Y en mayo de 2024 se conocieron documentos de dos de sus antiguos jefes de seguridad en el que se decía que Estados Unidos debería continuar su suministro de armas a Ucrania, pero condicionando el apoyo a que Kiev inicie conversaciones de paz con Rusia. Pero bueno, es un documento y aún no se conoce cuánto de esa información se convertirá en una política de gobierno de Trump. Por otra parte, uno de sus aliados, el primer ministro húngaro Viktor Orbán, dijo que Trump no dará ni un centavo, textualmente, a Ucrania de ser elegido después de reunirse con él en Florida en marzo. Y cuando se le preguntó a Trump sobre esto, fue ambiguo en su respuesta. Lo que sí se conoce es que el recorte de la ayuda militar tiene mucho eco entre los votantes republicanos. En una encuesta publicada el 8 de mayo por el Pew Research Center, el 49% de los republicanos encuestados dijo que Washington estaba gastando demasiado en Ucrania en comparación con el 17% de los votantes demócratas. Bueno, ¿y cómo será la política de Trump con Israel y Medio Oriente? Al igual que con Ucrania, Trump ha prometido llevar la paz a Medio Oriente, dando a entender que pondría fin a la guerra entre Israel y Hamas en Gaza y a la guerra entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Pero en este caso tampoco ha dicho cómo. Ha dicho en repetidas ocasiones que si él hubiera estado en el poder en lugar de Joe Biden, jamás no habría atacado a Israel debido a su política de máxima presión sobre Irán que financia al grupo. Durante su presidencia, Trump fue un abierto defensor de Israel y su gobierno de derecha. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu calificó a Trump de el mejor amigo que Israel ha tenido nunca en la Casa Blanca. Siendo presidente, Trump promulgó políticas fuertemente pro-israelíes, declarando, por ejemplo, a Jerusalén la capital de Israel y trasladando allí la embajada estadounidense desde Tel Aviv. Revirtió así décadas de política oficial estadounidense y a la vez la medida animó a la base cristiana evangélica de Trump, un grupo fundamental de votantes republicanos. Estas decisiones, que Biden no ha revertido, fueron vistas por los palestinos como una toma de partido en la muy controvertida cuestión del estatus de Jerusalén. El gobierno de Trump también apoyó los asentamientos de colonos judíos en Cisjordania, que organizaciones como la ONU califican de ilegales. Aunque Trump mantiene su énfasis en el historial de apoyo a Israel que tiene, ahora dice que el país debe terminar lo que empezó contra los militantes de Hamas en Gaza y acabar con esto rápido, ha dicho, porque está perdiendo la guerra de relaciones públicas. Los aliados de Trump han descrito a menudo su imprevisibilidad como una base diplomática, pero en un Medio Oriente altamente disputado y volátil, en medio de una crisis que ya alcanza proporciones históricas, no está nada claro cómo se desenvolvería. Otra pregunta es si retirará Trump a Estados Unidos de la OTAN, que es la alianza militar transnacional más grande y poderosa del mundo, liderada precisamente por Estados Unidos. La alianza militar fue creada tras la Segunda Guerra Mundial y originalmente como baluarte contra la Unión Soviética y hoy está formada por 32 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia. Y Trump en varias ocasiones se ha mostrado contra esta alianza, sobre todo porque Estados Unidos es de los países que más aporta económicamente. Ya amenazó con salirse cuando era presidente si otros miembros no cumplían con el objetivo acordado de gastar el 2% del Producto Interno Bruto en defensa. Según las reglas de la OTAN, cualquier ataque a un país miembro se considera un ataque a todos los países del bloque. Pero en febrero de este año, Trump dijo que no protegería a un país que no pagara y que alentaría a Moscú a hacer lo que les dé la gana con él. En la página web de su campaña electoral dice que su objetivo es reevaluar fundamentalmente el propósito y la misión de la OTAN, aunque algunos de sus aliados sugieren que esto es más bien táctica para hacer que sus miembros aporten dinero a la alianza. A partir de enero de 2025 veremos cómo se concretan las respuestas a estas preguntas sobre cómo puede impactar en el mundo el regreso de Trump a la Casa Blanca. La partidocracia es la misma en todas partes, allá como aquí y en cualquier rincón del mundo, con sus demagogias, con su demagogia, con el populismo, con las mentiras, con las manipulaciones.
Cuando Barack Obama era presidente, los republicanos en sus campañas decían que Barack Obama era el comandante en jefe de las deportaciones de los Estados Unidos. ¿Y sabe qué pasó? Que la misma persona, el mismo actor de deportación de Barack Obama fue el mismo actor de deportación del primer gobierno de Trump. Y acaba de ser nominado para que continúe siendo el mismo actor de deportación del segundo gobierno de Trump, que es Tom Homan. Los tres gobiernos, él fue el encargado de deportaciones en este país. Veamos quién es él. Otro nombramiento que se dio a conocer por parte de Trump para su próxima administración es el de Tom Homan. Se desempeñó como director interino del Servicio de Control de Migración y Aduanas en el primer periodo de Trump como presidente y será el zar de la frontera. ¿Qué quiere decir esto? Este personaje buscará encabezar las deportaciones, la separación de familias. Es una persona considerada anti-migrantes. Es un trabajo de Rafael López. I got a message to the millions of illegal aliens that Joe Biden's releasing our country in violation of federal law. You better start packing now. Este ex policía de Nueva York y exdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos será el zar de la frontera de Donald Trump cuando este último asuma el cargo en enero. Es el hombre clave del virtual presidente para expulsar a millones de migrantes, como prometió en campaña. En 1984, Thomas Homan comenzó a trabajar en el entonces Servicio de Inmigración y Naturalización. Durante el segundo mandato de Barack Obama, fue director asociado ejecutivo de la División de Deportaciones del ICE en 2013, un cargo clave desde el cual supervisó un incremento en las expulsiones formales. Entre enero de 2017 y junio de 2018, con el primer gobierno de Trump, fue nombrado director interino del ICE y aplicó una política de cero tolerancia, deportando a más de 700,000 migrantes. En el mismo periodo, impulsó la separación de cerca de 4,000 niños migrantes de sus padres como herramienta de control migratorio. El escándalo fue mayor cuando se reveló que el gobierno no sabía el paradero de muchos de esos menores, ni había un plan de reunificación. Ahora, Homan promete deportar a familias completas para no fragmentarlas. En una entrevista con la cadena ABC, Homan culpó a los migrantes de crear la crisis migratoria. En 2018, anunció su retiro del servicio público, pero siguió defendiendo las políticas de Trump. Homan es uno de los autores del llamado Proyecto 2025, del que Trump se deslindó, pero cuyas líneas de acción, advierten analistas, seguiría su administración a partir del 20 de enero de 2025, cuando asuma la presidencia. Así que, señores, le pongo eso nada más para que entendamos por qué nosotros tenemos que ser un poquito inteligentes a la hora de votar. Votar porque usted quiera, pero saber no votar a cambio de nada, sino sabiendo detrás de qué estamos votando. Mis amigos, queremos darle las gracias a MNN que hace posible este programa, Zenaida Méndez, nuestra directora ejecutiva, Dulce Mateo, coproductora, y la dirección técnica de Freddy Pinto y Carla Robles. Y un servidor, Carlos Cabrera, le invito para que estén con nosotros la próxima semana. Hasta entonces.